El corazón de la materia. Abelardo Hernández. Índice. Introducción. Capítulo 1. Rompiendo el núcleo atómico. La caja de Pandora. Capítulo 2. El hambre de energía. Capítulo 3. Una nueva visión del universo. Capítulo 4. La mente de Dios. Capítulo 5. Duelo de titanes. Capítulo 6. Viajar en el tiempo. Capítulo 7. Las fronteras de la creación. Capítulo 8. 7 vidas tiene un gato. Capítulo 9. El Tao de la física. Capítulo 10. Ha nacido un universo. Introducción. Es ya un tópico asegurar que los ciudadanos medios no estamos demasiado informados acerca de los últimos descubrimientos científicos. En consecuencia, nuestra falta de información acerca de esos temas motiva el que tampoco podamos opinar y, lo que sería aún más importante, decidir acerca de los posibles derroteros por donde querríamos que nos encaminaran las futuras investigaciones científicas. Pero incluso esta afirmación puede ser un eufemismo. Se diría que determinados sectores del público ignoran siquiera los descubrimientos que tuvieron lugar este mismo siglo. Séame permitido poner un ejemplo personal. Hace ya muchos años, quien estas líneas escribe, escuchaba a su hija pequeña contar sus aventuras y desventuras en el colegio. Sí, cierto, con un hilo de baba cayendo por las comisuras de los labios ante las gracias de la nenita. Aquel día la profesora de turno se hallaba explicando los milagros de la estructura de la materia, cosa asombrosa como el hombre había podido dominar la electricidad. Pero aún más sorprendente, contaba aquella buena mujer, era el hecho de que hubiéramos sido capaces de entender la estructura última de la materia. Por ejemplo, ahora sabíamos que ésta se hallaba compuesta de átomos. Este era hasta ahora el más diminuto componente de la materia, y era de suponer que si los futuros avances proseguían el día de mañana al mismo ritmo imparable que hasta el momento presente, pronto sabríamos si el átomo aún contenía en su interior otras partículas más pequeñas todavía. Puede parecer increíble, pero el hecho es que aquella profesora, quizá con la mejor voluntad del mundo, ignoraba y estaba traspasando su ignorancia a aquellos pequeños niños. Todos los descubrimientos que la física ha realizado sobre la estructura más íntima de la materia durante el presente siglo. Quien tenga la paciencia de acompañarlos a lo largo de estas páginas del libro, desde luego no podrá considerarse un experto en física, pero sí tendrá un panorama bastante aceptable de esos descubrimientos a los que hacemos referencia, algunos de los cuales son tan extraños que, sin exageración alguna, algunos científicos han llegado a afirmar que vienen a cuestionar no solamente todo lo que sabíamos sobre el átomo, sino incluso sobre nuestra concepción misma del universo. Comenzaremos nuestro paseo por una forma práctica e inmediata, muy próxima a nuestra vida cotidiana, el conocimiento de la estructura íntima de la materia. Cada, cada tiene una relación muy diferente con un hecho tan simple como encender el interruptor de la luz o el botón que conectaba su lavadora. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros y muchos otros ciudadanos de los países desarrollados, una parte de la energía eléctrica que consumimos es de origen nuclear. No se asuste ante esta palabra. Cierto que esta comporta una serie de riesgos, pero no mayores que algunos otros precios que hemos de pagar por el avance tecnológico. Para entender cómo funciona esa energía, deberemos retroceder un poco en la historia de la ciencia. Primero veremos cómo los científicos comenzaron a sospechar que algo muy gordo se encerraba en el corazón mismo del núcleo del átomo. Curiosamente, y aunque la mayoría de nosotros siempre habíamos creído que la materia implicaba, que la primera implicación práctica de esta investigación fue la terrible bomba atómica, en realidad fue un reactor nuclear de aplicaciones pacíficas. Es muy pronto aún para juzgar este periodo histórico. Cierto que Hiroshima y Nagasaki están aún presentes en el recuerdo horrorizado de muchas personas, pero habrá que ver si cuando la historia vuelva la vista hacia atrás para completar nuestro tiempo. El juicio a la energía nuclear apuntará más aún tantos en su debe o en su haber.
Naturalmente no nos quedamos aquí. El recorrido por el corazón de la materia proseguirá. ¿Recuerdan el viejo dicho de la tábula esmeraldina, como es arriba es abajo? Pues también el mundo de la física parece cierto. El conocimiento del microcosmos, de la intrincada estructura de los átomos, posee una relación directa y absolutamente fundamental con la estructura misma del universo. Ambas, como veremos, se hallan inextricablemente ligadas a la larga evolución del universo a través del tiempo. Por cierto, tampoco se sorprenda si hablamos del tiempo. Resulta que este no es un componente que se pueda considerar individualmente aislado. En realidad, cosas tales como energía, materia, espacio y tiempo parecen estar indisolublemente unidos. Y eso que, cuando nos asomamos a los límites mismos del mundo material, la evidencia demuestra que todos sus componentes parecen danzar una extraña y alucinante danza cuántica, que ha hecho cuestionarse seriamente a los científicos hasta qué punto lo que está viendo es lo que parece, incluso si es o no real, y otros interrogantes de aún mayor calibre. ¿Existiría el universo si no estuviéramos nosotros aquí para contemplarlo? Esta es una de las inquietantes preguntas que se hace la mecánica cuántica, a la que dedicaremos unos cuantos párrafos. Claro que si quiere algo raro de verdad, pueden incluso comenzar por el final, así se sumergirán en el curioso mundo de las supercuerdas, y si en realidad materia, energía, tiempo y espacio fueran simplemente una ilusión tal y como nosotros las percibimos, y consistieran en realidad en unas extrañas entidades llamadas supercuerdas, que se mueven en espacios de 10 o de 19 o 16 dimensiones, ¿le apetece el viaje? Pues vamos allá. Capítulo 1. Rompiendo el núcleo atómico de la caja de Pandora. Escenario 1. Chernóbil, Unión Soviética. Hora 1:23 de la madrugada. En ese preciso instante, debido a una explosión en el reactor de la central nuclear, 1.700 toneladas de grafito comenzaron a arder emitiendo grandes cantidades de sustancias radiactivas hacia la atmósfera. Arriba, a enorme altura sobre el globo terráqueo, las sensibles pupilas infrarrojas de los satélites de observación comenzaban a detectar una normal emisión de energía. La luz de alarma se enciende. El drama que durante semanas tendrá el mundo en vilo ha comenzado. Escenario 2. Cualquier ciudad del mundo. Hora indeterminada. Lugar, sala de radioterapia de un gran hospital. Un enfermo de cáncer se encuentra en un aparato de impresionante aspecto en el cual se están recibiendo radiaciones ionizantes de muy alta frecuencia procedentes de la desintegración de cobalto radiactivo. La radiación se concentra sobre el tumor que se está tratando, provocando graves lesiones en el DNA de las células neoplásticas, dificultando su enloquecida reproducción. Los especialistas ajustan delicadamente los niveles de radiación y su enfoque para no dañar los tejidos sanos. El largo y dificultoso camino para recuperar la salud del ser humano ha comenzado. ¿Y dónde arranca esta historia? Pues al parecer de muy lejos, tal vez de un filósofo griego que vivió hacia el año 400 a.C., llamado Demócrito de Abdera. Él, como todos sus contemporáneos, no tenía otro instrumento para comprender el universo que su poderosa imaginación. Sin comprobación experimental alguna, afirmó que todos los cuerpos materiales conocidos eran sólo diferentes combinaciones de diminutas partículas indivisibles, tan pequeñas que el ojo humano no podría distinguirlas. Ante la mirada de dioses que componían el panteón de su tiempo, parece que Demócrito se permitió asegurar que nada existe sino átomos y el vacío. Estos átomos, que según la clásica teoría de los cuatro elementos serían de aire, tierra, agua o fuego, permitirían que, por ejemplo, un metal con pocos átomos de fuego como el hierro se pudiera convertir en otro con mucha mayor fogosidad como el oro. Demócrito estaba hablando de alquimia y casi de transmutaciones nucleares. Afortunadamente Demócrito no sabía la energía que albergaba el átomo, el corazón del átomo, o mejor dicho, el núcleo de los átomos.
mucha más energía de la que fuego alguno pueda contener. Estamos hablando de la energía nuclear. Sí, energía nuclear. A veces impropiamente la estamos llamando atómica. Y para saber un poco más de esa increíble fuerza que se esconde en los últimos rincones de la materia, debemos alejarnos veintitantos siglos de Demócrito y llegar casi hasta hoy. La reactividad ha nacido. Como tantas veces en la historia de la ciencia, bien pudiéramos decir que todo comienza por casualidad. Tras el descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895, cuando quisieron prohibir la fabricación de anteojos de rayos X que quizá podrían atravesar la ropa femenina y ver a su través, muchos investigadores se lanzan a experimentar con aquella penetrante radiación. El físico francés Antoine Henri Becquerel era uno de ellos, experimentando con un compuesto fluorescente llamado sulfato de uranio potásico, que debería impresionar unas placas fotográficas al ser expuesto al sol. La mala buena suerte de estos científicos quiso que el sol brillara por su ausencia. A pesar de todas las placas fotográficas quedaron impresionadas por una potente radiación que Becquerel supuso provenía del uranio. Así se produjo el descubrimiento de la reactividad natural, y fueron dos jóvenes investigadores quienes, interesados por aquel curioso fenómeno, quisieron saber más. Una joven química polaca llamada Maria Sklodowska y su marido Pierre Curie. Ella fue quien acuñó el término radiactividad, y ambos descubrieron que otros elementos emitían radiaciones aún más penetrantes que las de los rayos X, más aún que las del uranio, el torio, el polonio y el radio, 2 millones de veces más radiactivo que el uranio. ¿Qué hay aquí adentro? Y aquí entra y aquí entra en escena otro de los personajes ilustres, Ernest Rutherford, nacido en Nueva Zelanda en 1871, y que a los 24 años arribó al laboratorio Cavendish de Cambridge para estudiar con Thomson, descubridor del electrón. Recibió el título de Sir y por parte de sus compañeros de investigación el apodo de El Cocodrilo. Rutherford descubrió que existía otro tipo de radiaciones. Él sabía que tenía a su disposición tres tipos de partículas, cuyo comportamiento al moverse por un campo magnético era bien distinto. Las partículas alfa, que en realidad eran iones de helio, cargados positivamente y de una gran energía. Las partículas beta, en realidad electrones, y rayos gamma, análogos a los rayos X. Rutherford pensó que disparando partículas alfa hacia el átomo por mayor o menor desviación que sufrieron en su interacción, podrían deducir que estaba compuesto en realidad. Proyectando esas partículas alfa contra delgadísimas láminas de oro, observó que la mayor parte de ellas pasaban sin desviarse y sin colocar con nada hasta una placa fotográfica situada detrás. Pero a veces, en muy escasas ocasiones, la placa registraba impactos dispersos, como si la partícula hubiese rebotado sobre algo mucho más denso, que estaría ocupando una mínima parte del átomo. En realidad, la 100.000ª parte del volumen total. Así, el sabio neolandés imaginó la estructura atómica como un denso núcleo, luego un inmenso espacio vacío y mucho más lejos, en la lejana periferia, una nube de electrones sujetos a su órbita. Estamos ya en 1911 y la idea del átomo indivisible ha muerto. Por supuesto que la siguiente etapa era tratar de seguir rompiendo y desmenuzando ese núcleo para saber algo más de su composición. Solo un par de años más tarde, en 1913, el danés Niels Bohr completa la visión de Rutherford enfocando su atención hacia los electrones orbitales. Para Bohr, un átomo así constituido no podría durar mucho. Los electrones emitirían su energía en forma de radiación electromagnética y se acabó. Pero no era así. La materia era estable, los átomos también lo eran. El gran gol de este físico,
gran futbolista durante su juventud, fue a suponer que los electrones giran en torno del núcleo a distancias definidas según su nivel de energía, y que al saltar de uno a otro pierden o ganan esa energía, no gradualmente, sino en porciones constantes, múltiplos o submúltiplos de una cantidad fija, el cuanto. Y no insistiremos en este terreno, ni hablaremos de Planck ni de Einstein, ni de todas esas historias que conducen al fantástico mundo de la física cuántica, en primer lugar porque lo haremos ampliamente en capítulos posteriores, y también porque nos podemos alejar ahora mucho de nuestro núcleo atómico. Alquimistas del siglo XX. Estamos ya en 1917 y el metódico Rutherford sigue bombardeando con sus partículas alfa una pantalla de sulfuro de zinc, pero ahora entre la fuente emisora de las partículas y la pantalla hay aire. El núcleo de impactos aumenta. Sir Ernest acaba deduciendo que bajo el intenso bombardeo las partículas alfa arrancan protones del núcleo de nitrógeno del aire, pero ¡oh misterio! En la colisión las partículas alfa se esfuman. ¿Qué pasará con ella? Pues pasaba que el nitrógeno la absorbía. Hecho comprobado más tarde por el británico Patrick Minor. Transformándola en otra cosa, aumentaban su masa y su carga, convirtiéndose en oxígeno. El sueño de los alquimistas de transmutar un elemento en otro se había cumplido por fin. Lástima que no fuera el plomo en oro, pero los científicos estaban tras la pista de algo mucho más importante. Rutherford ha demostrado ya que el núcleo del átomo es algo muy compacto, pero compuesto por varias cosas. ¿Pero qué cosas? Únicamente protones. No. En 1920 Rutherford sugiere la presencia de una partícula sin carga eléctrica de masa cercana a la del protón, pero no puede demostrar su existencia. Otras teorías afirmaron la presencia de electrones en el núcleo, pero entonces las cuentas no salían. Las cuentas cuánticas, claro. Según estas, la energía cuántica de una partícula debería aumentar enormemente cuanto más pequeño fuera el lugar donde se manifestaran. Así en el diminuto núcleo deberían detectarse unos niveles energéticos enormes que jamás habían sido observados, dándole vueltas al problema. Rutherford y Bohr llegaron a una única conclusión posible. En el núcleo del átomo había protones eléctricamente neutros. La cosa se iba complicando.